Sean todos bienvenidos a mi canal, quien habla Javier Rizo. En esta oportunidad vamos a compartir algo de información en donde vamos a crear un disco virtual dentro de nuestro equipo físico. Aquí tenemos lo que es el dispositivo de unidades, lo podemos apreciar mejor aquí, donde nos muestran tanto las unidades físicas, ¿cierto?, instaladas en el equipo y lo que son las unidades externas. También encontramos algunas unidades ópticas y aquí es lo importante del tema, identificar cuándo son medios físicos y cuándo son medios virtuales. Pues bueno, medios virtuales llamamos a todos aquellos que son instalados a través de una aplicación de terceros, como para este caso lo que es Ultra ISO y lo que es Diamond Tool. Automáticamente nos crean unas unidades virtuales. Pero en unidades virtuales no solamente tenemos las unidades ópticas virtuales, sino también podemos crear unidades físicas o unidades de almacenamiento como discos duros virtuales. ¿Cómo lo hacemos nosotros y pues para qué nos puede servir esto? Algunas características de las que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de instalar un disco virtual es ponerlos en mi PC, es decir, que haría aquí se adicionaría otro disco externo, ¿cierto? Pero ya sería virtual, ¿cierto? ¿Para qué? Para guardar información. Y otra de las cosas en lo cual yo lo utilizo bastante y es que se combina perfectamente con máquinas virtuales, es decir, cuando yo monto un disco virtual aquí en la unidad de mi equipo, yo lo puedo también compartir y lo puedo adicionar dentro de una máquina virtual. ¿Para qué? Para múltiples funciones de las cuales yo puedo utilizar o lo pueda requerir. Entonces, manos a la obra, vamos a la parte de administración de discos. Nosotros lo podemos utilizar con la tecla Windows X y nos abre aquí la parte de administrador de discos. Ya aquí está abierto. Y bueno, aquí nos muestran las unidades que tengo en este momento. Fijemos que tenemos dos discos físicos, tanto el disco 0, que es donde tengo el sistema operativo instalado, y el disco 1, que es donde tengo un disco externo para más información. Comparamos esto con nuestro equipo de dispositivos y aquí los encontramos. Eh, Sistema operativo instalado y mi disco externo. Esto ya es una carpeta o un disco de Google Drive para sincronizar la máquina y estos son dos unidades ópticas virtuales. Entonces vamos a decirle a la parte de acción, vamos a decirle que crear un VHD. Aquí el término VHD significa Disk Hard Virtual, disco duro virtual, ¿cierto? Y nos entregan dos tipos de extensiones. Recordemos que cuando estemos creando un disco virtual aquí es como crear un archivo adicional con las propiedades de un disco duro físico. Entonces aquí lo que nos dice es que ubiquemos o tengamos la ubicación o cuál es la ubicación que le vamos a asignar a este nuevo archivo que va a ser un disco duro virtual. Le vamos a decir aquí examinar y pues para efectos de laboratorio lo vamos a dejar aquí en el escritorio. Nos cuenta previamente que aquí no tenemos nada, solamente una carpeta llamada de stock y aquí es donde vamos a crear el disco virtual. Vamos a darle un nombre, puede ser HDD virtual, ¿sí? Y le vamos a dar a guardar. Aquí automáticamente se nos está creando con la extensión VHD, extensión que por cierto también la tiene las máquinas virtuales como VirtualBox. Guardar, le asignamos el tamaño, vamos a asignar un tamaño en gigas, vamos a decirle que unas 50 gigas iniciando. Aquí podemos asignar hasta en el espacio en teras, recordemos 1, 2, 3, 4, 5 teras, lo que nosotros necesitamos. Recordemos que el espacio virtual, para que se pueda almacenar toda la información, debe el disco duro soportar esta capacidad de almacenamiento que estamos asignando. Aquí tenemos dos tipos de formatos, VHD o el UHDX. La diferencia es la cantidad de capacidad que yo puedo asignar. Aquí yo puedo asignar hasta 2 terabytes y aquí de 2 terabytes hasta más o menos 64 terabytes. Entonces vamos a necesitar solamente este formato inicialmente. Dice tipo de disco virtual, tamaño fijo. Vamos a tomar ese tamaño como expansión dinámica. Quiere decir que a medida que el disco se vaya utilizando, se va completando ese disco. Damos a aceptar y ya, vamos a mirar aquí en la parte del escritorio, se nos ha creado efectivamente el disco con el nombre que le asignamos y aquí en el administrador de discos también se nos ha creado otra unidad,
¿cierto? Si nosotros vamos aquí a la parte en dispositivos, observemos que aquí no se ha creado el otro disco porque hacen falta unos procedimientos adicionales. ¿Qué procedimientos? Recordemos que cuando nosotros compramos, es como si en este momento hubiéramos comprado un disco en un almacén de cadena. Hemos comprado un disco, lo hemos instalado, pero hay algo importante que se debe hacer y es inicializar el disco. Yo tengo que inicializar el disco. Aquí me da dos opciones de tipos de disco. Yo puedo asignarle un estilo de disco que se llama MBR, traducido por las siglas Master Boot Record, o GPT, tabla de particiones WIT. Esto tiene una teoría bastante extensa y sus diferentes aplicaciones. Para tal caso vamos a trabajar con lo que es Master Boot Record, ¿cierto? El registro principal del arranque. Le vamos a dar aceptar y hasta este momento ya se inicializó o se está inicializando el disco. Démonos cuenta aquí varias cosas en el administrador de disco. Los discos físicos se reconocen por este icono que tiene acá, un poco gris. El disco virtual es ya un color azul. Hasta el momento no aparece aquí el disco virtual porque nosotros tenemos que darle un formato. Clic derecho, nuevo volumen, siguiente, siguiente, siguiente. Aquí pues les recomiendo que lean un poco el paso a paso que nos están dando o nos están informando aquí el asistente. Y aquí podemos ver que nos asigna el tipo de letra. Le decimos siguiente, aquí el tipo de formato. Recordemos que en Windows tenemos varios formatos, entre ellos encontramos lo que es formato exFAT, FAT32 y NTFS. Entonces vamos a trabajar con NTFS. Si queremos le podemos dar un nombre a nuestro volumen, al nuevo disco, pero pues dejémoslo por defecto. Siguiente y finalizar. Está asignando la letra del volumen, se está dando formatos, se está asignando el tipo de formato de archivos, que es el NTFS. Y aquí formatear disco, iniciar, y ya tenemos aquí dado el formato del disco asignado con la letra D. Cerramos y efectivamente aquí hemos creado el disco virtual. ¿Ya? Ok, ahí ya hemos creado nuestro disco virtual, ya podemos almacenar información, crear información, lo que nosotros queramos y que conveniente. Vamos a dejarlo así y ya podemos tener aquí un disco o un archivo almacenado dentro de nuestro disco. Una de las grandes preguntas es, bueno, ¿y el disco externo yo lo puedo decir expulsar, ¿no? Y cuando expulso mi disco externo queda afuera. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos con nuestro disco virtual? Pues igual le decimos aquí desde nuestro clic derecho, nuestro mouse, clic derecho, le decimos expulsar y automáticamente nos expulsa nuestro disco. Ahora viene la gran pregunta, ¿cómo nosotros recuperamos nuevamente nuestro disco aquí en la parte de equipo? ¿Cierto? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, ya teniendo ubicado nuestro archivo con extensión VHD, que entre otras este es el disco duro virtual, vamos a ir nuevamente al administrador de disco, le damos acción y le vamos a decir que es poner el disco VHD. Él me va a preguntar la ubicación por el archivo, le digo examinar y pues bueno, vamos a buscar la ruta, aquí ya estamos en escritorio, le decimos que este es nuestro disco que quiero exponer, abrir, aceptar y automáticamente aquí ya debe de estar trabajando o exponiéndose el disco en este momento. Aquí está. Si abrimos nuevamente equipo, vamos a encontrar que ya la unidad D volvió a nuestro equipo. Bien, eso es todo. Espero les haya gustado el video. Espero me regalen un like y que se suscriban a mi canal. Gracias.